Y a lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esto? Nosotros no lo sabemos tampoco. Es solamente una prueba. Pero claro, cristocéntrico. Ella es Soy la Colón. Y tú eres Beto Colón. De ningún mono. De modo. Mono. Ay, Ya ya empezamos con los problemas. De la cepa nueva. ¿Cómo que la cepa nueva? ¿Qué es Es eso? una palabra boricua. I'm Oh, sorry. lo que pasa es que la gente no sabe que yo soy puertorriqueño y tú eres dominicana. Yes. Ya mismo terminas hablando boricua. Así no soy yo el que termina hablando dominicano. ¿Cuál es la Que la vaina? vaina. No lo había pensado de esa manera, pero mira. Dios es Para allá. bueno. Yo nunca ni he abierto el abrido. Ya empezamos. Strike two. Dicción, por favor. Que amen a Dios sobre todas las cosas, porque esa es nuestra base y que sin Él no podemos hacer nada. Bueno, si Dios quiere que nosotros hagamos esto es lo que vamos a hacer. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora que tú estás escuchando tu maravilloso podcast Transparente. Mi nombre es Gilberto Colón. ¿Por qué lo tienes que decir así? Soy la Colón. Y aquí estamos de nuevo y nos metimos en tu carro, en tu casa, en tu computadora, en tu iPod, en tu todos iPad. lados. Ya, picaré. Para que nos escuches y para que sepas una cosa, que estamos aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Otra vez con otro maravilloso episodio de nuestro podcast para darte ánimo, para darte alegría, para que compartir contigo, para ir Y rumbo para a- celebrar mi cumpleaños. Oh, es tu cumpleaños. It's my birthday today. Ok, está bien. Okay. Ya, we got it. ¿Y cuánto cumples? Yes, no, eso no es necesario decir esa información. No, hay informaciones que no tienen que... No, ¿por qué? Felicito a mi esposa It's okay, thank you, gracias. en su bello cumpleaños y cumplas 1000 cumpleaños más. ¿Sí? Sí, al lado mío. Ok, good, great. So, estamos bien contentos además de que estamos celebrando tu cumpleaños y es porque el Dios nos ha dado la oportunidad de tener otro día más de vida Amén. y poder levantarnos en la Esa mañana fue mi oración y esta poderle mañana. gracias a Dios por otro nuevo Yes. día más, en tu caso otro año más Yeah. de vida y por eso tenemos En que darle salud, right? Exacto. Fuerza, Sí. amor. Y como va la humanidad hoy en día, estamos en el 2000, ya casi 2019, wow. Este año se fue rápido. Cuando yo era pequeño, Dios yo no mío. pensaba. Cuando yo era pequeño, yo pensaba en el 2019, 2020. Yo pensaba en carros volando, en naves espaciales. Ok, está bien, los jets. Sí, no, así. no, yo era peor. Yo pensaba que en el 2000 se acababa el mundo. Wow. Que no iba a llegar después del 2000. Sí, por eso del 21K. No sé, yo tenía en mi mente Algo eso. Yo así. no sabía ni por qué yo pensaba eso. Pero yo pensaba que ya en el 2000 el mundo se acababa. Wow. Ujú. Bueno. Y mira dónde vamos ya, 2019. 2019, Ay, la padre. tecnología está avanzando. Mira, nosotros mismos aquí estamos haciendo un podcast desde nuestra casa para ¿Cuándo traerle al iban- mundo. exacto, Para que el ¿cuándo mundo lo iban a es- pensar eso? Sí, para que el mundo lo escuche. Y Que no necesariamente hay que estar en una programación de radio, sino que uno mismo lo puede hacer. nosotros mismos, porque nosotros tenemos nuestro propio podcast que se llama Transparente y tú lo estás escuchando en esta hora, en este mismo momento. ¡En vivo! Y a todo Aquí. color. Ahora mismo lo estás escuchando rumbo a tu trabajo, lo estás escuchando de regreso a tu trabajo, lo estás escuchando en un road trip que tú Sí, vayas sí, para lo está algún lugar. escuchando en Lo cualquier estás lado. escuchando en... Él está medio excited today, Dios mío. Él está más emocionado que yo, que es mi cumpleaños. Sí, es que pero- yo no tengo por qué estar emocionada. Sí. No son 5 ni 10 que estoy cumpliendo. Bueno, pues dilo. ¿Cuánto? No. Dios mío. Está bien, lo voy a decir. Es que esa ya pasaste, lo que pasa es que esa barrera Ajá. entre es como los que, tres es como scary. Oye, Es como scary, ¿te sí. daba miedo? Sí, es como scary. Cuando tú estás llegando a los 40 te da como que what? ¿Tú sabes qué? 4 décadas. Oh my God. ¿Tú sabes qué? Ujú. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. De los De miedos. los miedos, de los miedos. No So, tenemos por qué tener miedo. No, y los miedos al futuro existen en nuestro diario vivir. Exacto, ese es como que el miedo mayor que las personas tenemos. ¿Qué va a pasar? Ujú. En cada situación de la vida de nosotros. Sí, ¿Qué va aunque- a pasar? O sea, cada cosa que nosotros hagamos no irá bien, no irá mal. Y los miedos nos impiden realizar cosas y vivir la vida de sueños. Exacto, tu sueño. O sea, el miedo es tan poderoso en cierta manera que no te deja avanzar. Ujú, te limita y es más, te incapacita. Tú te sientes como una persona incapacitada. Hay porque gente, te tranca. sí, hay gente que por los miedos no toman decisiones drásticas en su vida y no llegan
al éxito. Hay mucha gente que han sido exitosos, grandes millonarios y grandes personas, grandes hombres de Dios, que el miedo los limitaba. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que habla acerca de personas que le pusieron excusas a Dios y le dijeron, pero es que yo no puedo. Yo soy tartamudo, como en el caso de Moisés. En el caso de Moisés. Y mira todo lo que logró cuando dejó que Dios hiciera lo que tuviera que hacer en su vida. Exactamente. Entonces, entre los miedos más comunes encontramos al fracaso, el rechazo, el no tener dinero, muy acertada esa. El éxito. El no alcanzar el éxito, ¿verdad? Si tú tienes una mente así de que, yo quiero llegar a esto y no pasa, tú dices, ok, ¿qué va a ser de mi vida? El miedo realmente te controla tu mente. El no poder hacer las cosas a la perfección que tú has proyectado y que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer y que no te salga. Lo que tú tienes visualizado. Y que no te salga. No, eso es un frustrante, eso ya no es miedo, eso te frustra. Vamos a poner este ejemplo. Tú tienes un proyecto y tú vas a emprender este proyecto. Si tú te sientas y empiezas a pensar en los contras. No va a pasar. Exacto. Nosotros tenemos millones de historias acerca de eso. Y tenemos una muy reciente. Y la mayoría de ellas hemos fracasado. Exactamente. En cierta manera. Así es que uno llega a la meta. Exacto. Así es que han llegado las grandes empresas de este mundo y las grandes, los grandes inventos. ¿Sabes? Han tenido que ir fracaso tras fracaso hasta que llegan a esa perfección. Exactamente. Siempre el miedo va a existir. Y aunque suene irónico, pero a veces es necesario. Porque ese miedo como que te balancea tu vida y como que te pone como que en un balance, en una etapa de tu vida. Exacto, porque también si tú no tuvieras miedo a nada, tú te atrevieras a hacer hasta cosas negativas. Y ahí el miedo es bueno cuando tú realmente dices, espérate, esto no me conviene, y te da miedo hacer una cosa y te balancea. ¿Entiendes? Exacto. Que tiene como que un arma de doble filo. Y cuando tú te preguntas, cuando tú comentas a ti mismo y te dices, no lo puedo hacer a la perfección o no puedo hacerlo suficientemente bien, entonces eso crea ese miedo dentro de ti. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera, empiezas a decir, de que no lo puedes hacer como tú lo estás visualizando, como tú quisieras que pase. O no estoy seguro. Y realmente hoy en día hay recursos, hay gente, hay mentores, hay personas que han pasado por situaciones y tú siempre puedes hablar. Exacto. Porque aquí en este podcast vamos a hablar de 7 pasos que nos van a ayudar a superar los miedos. Tenemos 7 pasos y el primero... Sí, el primero es ese, el que te dije, que tenemos que admitir. Exactamente. Que tenemos miedo en alguna área. Exacto, porque nosotros tenemos que entender y admitir que existe ese temor de hacer algo. Y una vez tú lo identificas y tú lo admites y tú dices, ¿tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo miedo. Entonces nuestro ego y nuestro orgullo no nos deja expresarnos de esa manera. No nos deja decir o no nos deja a nosotros mismos. Porque eso es a nosotros mismos, que eso no es ningún problema. Entonces no nos deja y siempre es como estábamos hablando en el podcast anterior, que dice que tenemos que dejar la hipocresía con nosotros mismos. Exacto. Y eso es parte de que no queremos admitir cuando tenemos una necesidad o tenemos un problema y no nos lo queremos admitir ni a nosotros mismos. Imagínate, no tanto a los demás, porque a los demás como que se comprende un poquito más, tú sabes, que tú no quieres que el otro sepa, qué sé yo, que tú tienes una dificultad, una situación. Pero cuando es a nosotros mismos, no, tenemos que ser reales con nosotros mismos y admitir nuestras debilidades y nuestras situaciones, porque así es que vamos a sobrepasar las cosas. Eso es así. Así es que vamos a arreglar cualquier área que tenemos que arreglar. Y nos vamos a liberar, ¿entiendes? Nos vamos a liberar de esa cárcel que tenemos dentro de nosotros mismos. Eso es así. Y el paso número 2 que tú debes de seguir para identificar un miedo o para superar el miedo es apunta los miedos. Apunta cuáles son tus miedos. En un papel apunta cuál es tu miedo principal. ¿A qué tú le tienes miedo principalmente? ¿A qué tú le tienes miedo? No me hagas eso. Tú me haces esas preguntas así de la nada y yo no puedo. I can't. ¿A qué yo le tengo miedo? ¿A qué yo le tengo miedo? ¿A qué yo le tengo miedo? Mira, yo te voy a decir yo. Okay. Sí, en lo que yo voy pensando. Yo, en lo personal, mi principal miedo es la inestabilidad. Eso es un miedo. Mi principal miedo. A mí me preocupa o me da miedo. Me
Me atemorizo el no tener una estabilidad en todo sentido. En todo sentido, una estabilidad emocional, una estabilidad económica y en todos los sentidos. Y espiritual. O sea que la familia. Exacto, la inestabilidad es un miedo fuerte para mí. Yo lo tengo que identificar, yo lo he identificado y lo tengo que combatir. Exacto, porque hasta cierto punto es bueno, tú sabes, ese miedo, porque te ayuda a querer lo mejor y a tratar y a trabajar y hacer lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo, que es tener estabilidad. Pero a la misma vez, si eso te controla y eso te, ¿cómo te digo? Te arropa, ¿me entiendes? En un sentido de que, oh my God, no puedes salir de eso, entonces es negativo. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque entonces te vas a rendir o te vas a sentir mal o te va a dar una depresión o te va a llevar a otras cosas negativas porque no puedes lograr eso. Entonces ahí tiene que tener un balance. Ok, tengo miedo de eso, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero a la misma vez, si no se puede, no se puede. Exacto. ¿Entiendes? No aferrarte a ese miedo. Y es bueno cuando tú dices que tú lo identificaste y que te lo estás identificando y que estás trabajando con eso. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que nosotros no tenemos control. Exacto. Y que van a pasar. Y que Dios solamente sabe todas las cosas. Y si tú estás en la mano de Dios y tú crees que Dios es el principal en tu vida y que tú pones las cosas en las manos de Él, tenemos que entender y creer que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y que su propósito o su visión o el plan que Él tiene para nosotros es mayor que lo que nosotros mismos tenemos para nosotros mismos. Eso es así. So, lo que yo te digo es a ti en especial, es que dejes la cosa, en las manos de Dios. Que Él lo sabe todo y que no te tiene que angustiar por eso. Sí, tiene que trabajar y hacer lo que tiene que hacer, pero a la misma vez, en paz, tranquilo, relax. Porque Dios tiene el control y Él sabe lo que nos conviene y por qué pasamos por cada situación. Exacto. Y el número 3. Pero yo no dije cuál era mi miedo. No tengo miedo a nada. Era Wonder Woman. I'm a Wonder Woman. No tengo miedo a nada. Fíjate, mi miedo, es que en verdad yo no tengo como que un miedo así, pero sí hay algo que me angustia un poquito y me preocupa o me da miedo. Si te angustia, te da miedo. Ajá, sí, lo que a mí me angustia y me da miedo son mis hijos, que ellos no logren sus metas o que no sean, vamos a poner, que no lleguen a ser la persona que tú quieres que sean. No tanto que yo quiero que sea, sino que Dios quiere que sea, ¿entiendes? Ese es mi miedo, como que... Yo pienso que es una preocupación genuina. Todas las madres, yo creo que... Ese es como que mi mayor miedo. Que mis hijos no sean como una persona a la sociedad, tú sabes, productiva, buena, qué sé yo. No tengo por qué, porque yo le he inculcado, creo yo, ¿verdad? Que le he inculcado y le he dado esos valores, le he enseñado de Dios. La Biblia dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuera vieja no se apartará de él. Pero como quiera, eso como que uno dice, ay Dios mío, mis hijos de verdad van a llegar a tener su familia, que no le vaya mal en la vida, ¿sabes? Eso es lo que yo digo, como que me da miedo que le vaya a ir mal y que tengan que pasar tanto trabajo y que tengan que sufrir o que simplemente se desvíen, ¿entiendes? Por alguna razón de los valores que uno le ha enseñado. Ese es mi miedo nada más en la vida. Okay. Eso es lo único que yo como que... El resto, yo se lo pongo todo en las manos de Dios, que sea la voluntad de Dios, y así es que yo estoy ahora. Sí, pero siempre, y es bueno identificar los miedos, porque eso te va a ayudar a decir, ok, con esto que yo estoy peleando, con esto que yo estoy batallando, y esto va a ser lo que no me va a ayudar a superarme. Esto va a ser lo que no me va a ayudar a llegar al otro nivel. Exacto. Y nosotros, definitivamente, tú como humano tienes que tratar de subir de nivel en nivel, porque no te puedes quedar en el mismo sitio. Tienes que subir, tienes que progresar, tienes que echar para adelante, tienes que ser una persona mejor en tu diario vivir. Y seguimos, entonces, la número 3 es investiga el miedo. Lo mismo que estabas hablando ahora mismo. Hay que investigarlo. Ya tú lo identificaste. Ya tú lo identificaste. Pero eso no significa que no tienes miedo. O sea, yo identifiqué que mi miedo a la inestabilidad, en todo el sentido de la palabra, es un problema para mí. Porque yo lo identifiqué no quiere decir, ya yo lo identifiqué. Ya no tengo miedo. Ya puedo seguir por el mundo sin el miedo. No. Investiga cuál es la raíz. Exacta, cuál es la raíz. Mismo estábamos hablando los otros días. Tú me estabas hablando de eso mismo exactamente, que ya tú puedes entender por qué. Sí, porque eso te lleva a una cosa. Ajá, entonces tú empiezas a analizarlo y te vas profundo. Te vas bien profundo y eso es lo importante, que tú identifiques eso. And you know what? Let it go. Y tú sabes Cualquiera que sea tu situación, déjala ir, deja la cosa en manos de Dios, porque lo que tú no puedes resolver, mi hermano, no tienes por qué frustrarte. Y tú sabes
qué? Es muy probable que tú te sientas avergonzado por ese miedo que tú tienes. Por ejemplo, puede ser que en algún momento dado tú te sientas avergonzada porque tú tienes ese miedo por tus hijos. O que yo me sienta avergonzado porque yo tengo ese miedo de la inestabilidad. Y entonces eso es algo que tú lo tienes que combatir. Sí, la cosa es que todos tenemos un miedo y que probablemente, como tú dices, no lo queremos decir porque nos da vergüenza. Pero tenemos que entender que todos pasamos por lo mismo y qué bueno que tú digas el tuyo, que yo diga el mío, porque así las personas que nos están escuchando van a decir, ¿tú sabes qué? Yo tengo miedo a esto. Y van a pensar en qué, o sea, a qué yo le tengo miedo en la vida. Tengo que bregar con eso, tengo que enfrentarlo. Porque así son los miedos tú tienes que enfrentar, ¿entiendes? Porque si no, tú no lo vas a sobrepasar. Si tú tienes miedo a algo, vamos a poner, tú tienes miedo a la luz apagada, un ejemplo. Hasta que tú no estés dentro de un cuarto con la luz apagada, tú no vas a superar eso. Exacto. O sea, de decirlo, no, yo no, tienes que enfrentarlo. Sí, hay gente que le tiene miedo. ¿Cierto? No te sientas solo. Hay gente que le tiene miedo y lo bueno de esto es que tú no estás solo. Exacto, tú no estás solo. Hay otra gente que también tienen ese miedo por la inestabilidad. Entonces, cuando tú lo expresas, hay gente que se va a identificar contigo y puede ser que comenten y puede ser que te hablen. Por ejemplo, si tú se liberan también, tú te liberas. Si tú te sientes, si tu miedo es el mismo mío, que es la inestabilidad, escríbenos. Deja un comentario acerca de lo que estamos hablando. Si tu miedo es como madre que tus hijos probablemente no logren las metas que deben, que tú maybe digas, wow, para que ellos les vaya bien en su vida, o que tengan esos valores y esos principios que tú les has inculcado, pues también. Exacto. ¿Entiendes? Eso no es nada, mira, no hay nada malo en tener miedo. Esa es la próxima que tenemos. Esa es la número 4. Exacto. El miedo forma parte de ti, pero no te controla. ¿Entiendes? Es necesario. O sea, ahí es donde está el problema. Como dije, un balance. Exacto. Es como la gente, esta gente que tiene miedo a, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo donde la criminalidad ha avanzado. La criminalidad ha avanzado, se ha aumentado. Entonces tú vives con miedo, tú vives con unos miedos. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos es un poquito más tranquilo. Exacto. Hay un poquito comparado más, con otras ciudades. Comparado con otras ciudades hay un poquito más de vigilancia de policías. Tú siempre ves policías por ahí atentos. Tú llamas a un policía y tal día no hay robos, no hay incidentes criminales, no hay tanto. Exacto. Es bien baja, bajita. Bien bajita. Pero una de las ciudades cercanas donde nosotros vivimos. Ok, es que yo estaba pensando que estabas hablando de la ciudad ya. No. Una de las ciudades cercanas, como Filadelfia, que todos los días ocurren tiroteos, donde todos los días ocurren asesinatos, donde hay mucha violencia. Exacto, hay mucha violencia. O la ciudad de Reading, Pensilvania, Reading, que se está volviendo, donde han asesinado en los últimos meses, bastantes jovencitos han sido asesinados. Entonces, realmente ese miedo a tu salir, a tu compartir, a tu hacer las cosas que tengas que hacer, a tu llevar tu vida, te domina. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que por ese miedo viven encerrados en su casa como una cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Eso te lleva a tú no disfrutar, a tú no ser quien eres. Entonces, te limita. Hay muchas cosas que van en pro y en contra. Porque hay cosas que han pasado lamentablemente por casualidad o por una lamentable, ¿cómo diríamos? Una lamentable circunstancia de la vida y pasó algo y alguien murió por esa situación. Pero también nosotros no podemos andar por el mundo con ese miedo porque yo no estoy vendiendo droga. Exactamente. Yo no estoy haciendo cosas negativas. Si yo voy a mi iglesia a un culto y el culto o la actividad, un concierto se acaba a las 11:30 de la noche, yo no puedo tener miedo de salir porque esa actividad se va a acabar a las 11:30 de la noche y que me va a pasar algo. La cosa es que la bendición de este país no es, bueno, a diferencia de nuestros países, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene automóvil y muchas veces tienen que transportarse en medios públicos. En este país la mayoría de las personas tienen su automóvil. Y si tú no tienes automóvil, puedes pedir ya un Uber o un Lyft, que antes era el problema, o un taxi. Entonces la cosa es que tú no andas por ahí en el medio, como uno dice. Exacto. Si tú no andas en el medio, no tienes por qué preocuparte. Si tú vas a visitar a un familiar, un ejemplo, algo sano, ¿me entiendes? Y están compartiendo y se va a la hora y esto, ¿por qué? Es un miedo. Entonces, ese miedo nos lleva a limitarnos en que nosotros sigamos nuestra vida, nuestro diario a vivir y nosotros hagamos las cosas que nosotros tengamos que hacer. Y ese es uno de los ejemplos, porque Exacto. hay muchísimos de miedo. Hay gente que por miedo no deja que sus hijos se desarrollen. Hay gente que tiene miedo a, por ejemplo, ahora mismo todo este revolú de los tiroteos en las escuelas. Eso domina a los padres. Hay muchos
padres que están dándole clases a sus hijos Sí. en la En su casa. ¿Y casa. qué pasa? Está bien, eso Sí, no eso está está muy mal. bien, exacto. Pero cuando tú lo haces por un propósito de esa manera, estás limitando al niño a que comparta con otros Exacto. niños. También eso debe de ser a la discreción del muchacho. O sea, tú tienes que hacer un análisis de que si el muchacho... No, y como te sí, por eso digo, el por qué. El por qué tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo realmente porque es necesario o es por miedo. Exacto, Una de las dos. Entonces, si es necesario, es necesario. Nosotros sabemos de un caso que la madre, ¿sabe? Y el padre tienen que viajar, tienen que hacer esto. Es necesario que el niño o la niña esté cogiendo clases así. Pero cuando tú lo haces porque tú no quieres que tus hijos vayan a la escuela, porque tienes miedo que algo va a pasar. Sí, nosotros conocemos varios casos así de personas que los niños están cogiendo lo que se llama homeschool y son por decisiones legítimas. O sea, no es porque tienen miedo. Exacto, tienen validez. Pero a la misma vez hay gente que lo hace. Hay gente que encierra a sus hijos. Hay gente que simplemente no quiere que sus hijos... No, hay gente que sus hijos tienen 30 años y todavía no lo dejan salir fuera de la casa. Hazme el favor, no me hagas hablar. Vamos a seguir con otro tema porque como que lo estoy cogiendo un poquito personal. El número 5, el paso número 5 que tú debes de seguir para superar los miedos es... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tienes que hacer esa pregunta. que tiren una bomba y te explote. Oye, tú sabes que... Tú sabes que nosotros hemos hablado a veces... es que estamos hablando aquí en como dicen, inside joke. Cosas que nosotros tenemos, pero no podemos hablar. No podemos hablarla abiertamente. Pero, ¿tú sabes qué? Y no la podemos hablar porque son personales, sino porque involucran a otras personas. Porque nosotros somos transparentes. Y a nosotros no nos interesa decir las loqueras que nosotros hacemos, pero no queremos involucrar a otras personas. Pero eso es algo que a veces nosotros bromeamos con eso. Que a veces yo digo, tú me dices, pero ¿por qué tú no lo haces? Y yo te digo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que me digan que no. Exacto. Nosotros, eso es una frase bien común en nosotros. ¿Qué puede pasar? Que no se dé. Dime. Entonces, hay gente que le tiene miedo a eso. Mire, a las negativas. Exacto. Eso es otro miedo. Eso es otro miedo que hay mucha gente que no lo identifica, pero sí. Hay gente que odia que tú le digas que no. Ay, no, mijo. Mira, yo pasé por un proceso o sea, en ese sentido, que sí me sentía mal cuando alguien me decía que no por algo. Sí, tú tenías una batalla con eso. Eso era o sí o sí. Eso te, ¿cómo es que eso te detenía? Yo era un poquito caprichosa. Ese era uno de mis puntos débiles. Y yo aquí con mi carita bien cute y bien qué sé yo creía que todo me iban a decir siempre que sí, que todo era así, y que tenía que ser que sí. So, cuando llegaron esos momentos de que me decían que no, eso era una frustración horrible. Exacto. Yo sentía que, oye, eso para mí era la depresión más grande del mundo. Yo no dormía ese día, me sentía mal. Una cosa horrible, eso es una atadura, ¿me entiendes? Eso, tú estás atado a esa circunstancia. So, cuando yo empecé a aprender que no siempre iba a ser sí, que no siempre iba a ser de la manera que yo quisiera o de la manera que yo veía que era o qué sé yo. Cuando yo aprendí eso, ay, Dios mío, yo fui la mejor mujer más feliz y más libre de este mundo. ¿Por qué? Porque una no ponía a la otra persona en esa posición de que, ay, no le puedo decir que no a esta porque se va a volver loca casi. ¿Tú me entiendes? Le va a dar el berrinche ese. Le va a dar el berrinche como una nena chiquita. Entonces, cuando yo aprendo esto y empiezo a trabajarlo, porque eso son cosas que uno tiene que hacerlo a propósito, que tú tienes que decir, espérate, esto es un problema. Sí. Un problema para los demás y para mí también, porque yo me frustro. Exacto. Si no pasan las cosas de la manera que yo espero que pasen. So, cuando yo aprendo esto, fui libre, soy más feliz. Ahora mismo, si yo le pregunto a una persona algo, mira, tú me puedes hacer esto, ya yo tengo mi mente programada a que me diga que no. Que si me dice que no, it's okay. Está bien que me digan que no, ¿entiendes? Pero eso es algo que tú tienes que programarlo en ti, que decidirlo, que decir, tú sabes que it's okay. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Me entiendes? Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. It's okay que te digan que no. Mira, en muchas de las cosas que nosotros hacemos existe una gran probabilidad de que nos digan que no. Entonces, tú siempre tienes como que ese miedo de que en realidad no es por ti. Es porque tú te sientes como que, ay, y si esa persona, qué vergüenza. ¿Y si ¿Qué va a pensar? Y si esa persona me dice que no, ¿qué va a pensar? ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes que ser un poquito atrevido. Abierto también. Atrevido. Atreverte a decir, mira, vamos. Porque, ¿y si te dicen que sí? Exactamente. Ese es
lema. Tú estás perdiendo la oportunidad de que te digan, ok. Y mucha gente, no tanto como yo, que yo sí quería que me dijeran que sí obligado, pero mucha gente no lo hacen at all. O sea, definitivamente no se atreven por el hecho de que le digan que no, sin saber que probablemente le pueden decir que sí. Tú sabes las oportunidades que nosotros muchas veces pasamos por esa misma razón, porque no nos atrevemos, no nos decidimos a hacer algo porque pensamos que va a pasar lo peor, como estamos hablando aquí. Exactamente. Y que ay, se nos va a acabar el mundo. No, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Después que tú estás muerto, ya ahí no hay más nada que hablar, ya no hay problema, ya no hay situaciones, ya no hay más nada. Pero mientras estamos vivos, vamos a hacer lo que hay que hacer y se resuelve. Si salió mal, lo intentamos de nuevo hasta que salga bien. Exacto. Y esta es una de las cosas, una de las preguntas que yo estoy usando para combatir mi miedo a la inestabilidad es esa. Ok, Gilberto, ¿qué puede pasar? Puede pasar muchas cosas. Puede ser que me boten del trabajo, puede ser que me boten de mi apartamento, puede ser que pierda mi carro. Puede ser que viva debajo del puente. Puede ser que viva debajo del puente. Pero ¿qué más puede pasar? Tú sabes, no es como que te van a torturar. Exacto. Y te van a llevar a un sitio y te van a cortar los deditos uno por uno. Y qué sé yo, tú ves, ahí tú piensas las cosas y ahí tú dices. Exacto. Tú sabes, ahí tú piensas las cosas y tú dices, ay, Dios mío, espérate que no puedo hacer esto. Tú sabes, tú tienes que saber identificar tus miedos. ¿A qué tú tenerle miedo verdaderamente? ¿Tú sabes a qué yo le tengo miedo? A hacerlo mal hecho. A eso yo le tengo miedo porque yo sé las consecuencias que vienen de hacer las cosas mal. Y cuando tú tienes ese temor, cuando tienes ese miedo. Es un buen miedo. Exacto. Eso te ayuda a tú ser una mejor persona. Exacto, porque imagínate. Entonces, seguimos con el paso número 6 que tú tienes que hacer. Y yo creo que que yo voy a decir ahora es el más importante de todos. Esta es mi opinión. Es el más importante. Porque el truco de cambiar tus miedos es sencillamente lanzarte a hacerlo. Hazlo. ¿Tú tienes miedo? Hazlo. Tú tienes miedo de perder tu otro trabajo, pero tienes una oportunidad de trabajo en otro lado que posiblemente te vaya mejor. Oye, para enfrentar tus miedos tienes que practicar. O sea, practicar no me salió, déjame hacerlo de nuevo. Hasta que lo logras. Y tienes que decir, voy a intentarlo. Fracasé, lo voy a intentar de nuevo. Fracasé, lo voy a intentar de nuevo. Fracasé, lo voy a intentar de nuevo hasta que lo logres. Porque el miedo de fracasar te hace entonces no intentar. Te dice, no, pero es que ya tú fracasaste. ¿Sabes cuántas personas están sentadas en su casa sin hacer absolutamente nada? Porque vivir fracasaron de un trabajo y llegar a la casa y hacer lo mismo y salir un día y no tienen como que ese propósito de hacer algo grande en la vida. Porque por eso es que hay tan pocas personas exitosas en el mundo. Y la mayoría lo que hacemos es trabajar para esas personas exitosas en el mundo. ¿Me entiendes? Exacto. Pero es por el miedo. Porque esa poca porción o porcentaje de esas personas que han llegado y lo han logrado es porque han fracasado 1,000,000 de veces. Primero. Sí. Y después hasta que lo logran. No se rinden. No. Pero entonces hay muchas personas, la mayoría de las personas, a veces somos vaguitos. A veces no queremos intentarlo. Exacto. No queremos dar la milla extra. Eso es así. A veces, hasta en lo más simple de la vida, que tú puedes dar la milla extra, en lo que sea, va a ser un cambio en tu vida. Hay gente que dice, no, yo no voy a hacer eso porque a mí no me pagan por eso en los trabajos. Un ejemplo. ¿Sabes? Para poner un ejemplo así. No, que tú seas servicial. A veces, quién sabe si tú vas a caer en gracia ante esa persona y te va a decir, oye, yo tengo un tal proyecto. A veces tú de limpiar el piso, un ejemplo, o de servir café, puede llegar, quién sabe, a ser la mano derecha de una persona pudiente, una persona... lo que te quiero decir, que nosotros tenemos que dar la milla extra, hacer lo mejor posible. Hacer nuestra parte y seguir intentándolo, no rendirnos. Exacto. Mira, nosotros comenzamos ese proyecto del concierto de René González. Que fue un éxito. Exactamente. Y todavía vamos a seguir. Pero creemos que pudo haber sido mejor. Exactamente. Aunque fue un éxito, pero creemos y estamos seguros de que podemos hacerlo 1000 veces mejor. Pero eso fue una enseñanza brutal. Aprendimos muchísimo. Sabemos ahora quién contactar, quién no contactar. Fue una verdadera enseñanza. Y nos pasaron cosas que nos pudiéramos tener miedo ahora. No, con las cosas que nosotros vivimos en esa experiencia, es para que ahora mismo ni pensé, ni podcast estuviéramos haciendo.
Exactamente. Pero de eso se trata, por eso estamos hablando de este tema, porque nosotros mismos estamos poniéndolo en práctica. Exacto. De no dejarnos controlar por el miedo o por lo que nosotros pensamos que podría pasar. Y si tú decidiste lanzarte a hacer algo, haz un plan y ponlo. Ponlo en acción. En acción. Exacto, porque eso es muy fácil decir, ay, yo quiero hacer esto. Exacto. O yo Mira, voy a hacer esto. ya nosotros estamos planificando otra El otro, loquera. el otro. Tenemos como dos proyectos grandes. Ay, padre de la Como dos gloria. proyectos grandes que queremos hacer. Y Además pregúntenos cómo podemos, no tenemos la no manera, tenemos pero la- Dios sí. Exactamente. Y entonces después nosotros vamos a mirar atrás a este podcast y vamos a decir, wow, mira, nosotros hablamos de eso. Y mira, ahora lo estamos logrando. ¿Y por qué? Porque nosotros somos así, somos aventureros. Atrevidos. Y tenemos más planes con el podcast, mucho más. Queremos llevarlo a otro nivel, queremos que la gente nos escuche más. Queremos hacer muchas cosas. No te voy a decir. Como que la Biblia dice muchas cosas. Así queremos hacer muchas cosas. Así es que, no, la cosa es que a veces yo pienso, ay, Dios mío, nosotros hablamos disparate un rato en esa... Pero a la gente le gusta. Pero tú sabes qué, esos son quien somos nosotros. Exacto. Estamos trayendo algo diferente. Eso es así. Algo que probablemente muchas personas se identifican y dicen, y cuando viene a ver, no se atreven a hacer así. Se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, Y nosotros hablando de nuevo Ujú. del miedo, tienen miedo de salir del closet. No en ese sentido que ustedes están pensando, mi gente, sino en el sentido de ser abiertos. Exacto. Y del mismo tema que estábamos hablando anoche. Y de hablar ¿Tú me cosas entiendes? que de decir la las gente... cosas que la gente diga, ¡ah! Lo Ella dijo. dijo eso, él dijo eso, Exacto. él se expresó así. Ay, pero yo creía que era más serio. Ay, pero yo pensaba que eso era un hombre de Dios. Exactamente. Ay, ese no es un hombre de Dios, porque mira cómo se está comportando. Eso Mira cómo es lo que es un charlatán. Eso es un charlatán, hijo del diablo. Ay, no, mijo, no, hay que ser libre. Tenemos que ser libres, tenemos que dejar los miedos, tenemos que ser tal como soy, como dijo Pablo. Me enviaron un mensaje los otros días del versículo de Pablo, donde él dice que él no tiene por qué quedar bien con Con los demás. lo demás, que él tiene que ser simplemente aprobado por Dios, que es lo que a nosotros como cristianos nos debería de importar. Eso estamos hablando anoche, que si nosotros no estamos haciendo algo para dañar a otra persona, haciéndole daño en general, no tenemos por qué cohibirnos de quiénes somos y cómo somos. Si nosotros tenemos una manera de ser espontánea, divertida y que somos un poquito wild, loquito, qué sé yo, ¿por qué tenemos que restringirnos para que los demás nos vean como con el óleo No, porque entonces de angelito? entonces vamos a entrar en una etapa, en una acción de hipocresía. Hipocresías. Entonces, mira, hay muchas personas que sí son así. Oh, sí. Y esa gente tú lo ves y te inspiran esa paz. Y te inspiran ese amor, pero ellos son así. Son así. ¿Entiendes? Son gente que son cristianos y tienen esa templanza y esa paz y son suaves y son tranquilitos. Exacto. Que tú dices, ah. Entonces, sin pero embargo, no, nosotros Sin somos embargo, del otro. exacto. Sin embargo, conmigo tú no sabes con qué yo voy a salir. Y siempre estás como que... A la expectativa, like, ok. y trillando los dientes. Ay, Dios mío, ¿qué será lo que este loco va a decir Oye, ahora? mira, encontré la palabra aquí que dice, mira, Pablo dijo, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10. Exacto. Mi gente, escuchen esto. ¿Por qué no llegamos a eso? Por eso, para que no tengan miedo de ser. Ustedes tienen que ser como ustedes son y expresarse después que tú no ofendas y que tú no ofendas a los demás y que tú no hagas pecar a los demás. Pero porque tú seas como tú eres, ¿cuál es el problema? Sí. Entonces ese miedo tú lo tienes que sacar de tu vida y tienes que seguir hacia adelante. Y la número 7, que ya es la última, el último paso, te hemos dado 7 pasos a tu seguir para Exacto. combatir. Probablemente haya más, pero Sí. nosotros solamente nos limitamos a 7, pues, por el tiempo y para que después no Sí, nos digan, ay, esa Dios gente mío, habla esa gente tanto mucho. que hablan, ay, Dios Entonces, mío, padre. pues, existir en el ahora, existir Sí. en este momento. ahora, tienes que existir ahora. Casi todos los proyectos, casi todos los miedos que tú tienes son proyectados hacia el futuro. Ajá. Casi todo, porque O hacia ahí es que tú vas. Así, o cosas que te pasaron en el pasado. O cosas que te pasaron en el pasado. ¿Eso qué pasa? Lo mejor es vive ahora. Vive el ahora. Vive ahora. Y eso es bíblico, ¿tú sabías? Los tanques. Sí. Ay, señor. No, padre. es que, olvídate de eso. Señores, disculpen, que es que nosotros aquí estamos...
Lo que pasa es que, mire, tú tienes que vivir el ahora. Tú tienes que vivir quien tú eres ahora. Y eso es bíblico, como estaba diciendo ahorita. ¿Qué pasa? Jesús lo dijo. ¿Por qué te afanas en el día de mañana? Si el día de mañana trae su propio afán. ¿Por qué tú te afanas pensando qué vas a comer mañana? Los pajaritos. Exactamente. Eso ¿Por qué es tú te algo afanas en decir que yo me voy a poner mañana de vestir cuando tú a lo mejor cumples años y alguien te regala lo que te hace falta para vestir? Thank you, mi amor. ¿Ah? Tú sabes cómo eso es así. No es que tú vas a estar esperando de cada año para que te regalen y no te vas a comprar ni unos calzoncillos. Pero Dios sabe de que tú tienes necesidad. Exactamente. Dios sabe que tú tienes necesidad y Él va a cumplir. Oye, eso es literalmente. Exacto. Si tú eres una persona creyente, una persona que cree en Dios, oye, no te afanes, no te preocupes por el mañana. Sí, trabaja, haz lo propio, haz lo que tienes que hacer. Nosotros siempre enfatizamos en eso de que sí hay que trabajar y que sí hay que hacer lo que hay que hacer, pero en un modo de que no te vuelvas loco, que Dios sabe las necesidades de cada persona. Tenemos que vivir en el presente, no en que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar la semana que viene? Porque Dios mío, no tengo para la renta, no tengo para esto. No, tú trabajas, tú tranquilo, que Dios va a resolver. Yo pienso que una de las cosas que tú tienes que combatir, y cuando dice existir en el ahora, vivir el ahora, es que hay veces que nosotros cuando estamos en situaciones un poquito difíciles, lo primero que nos viene a la mente son escenarios de fracaso. ¿Por qué nosotros no pensamos? Te ve debajo de un puente. ¿Por qué nosotros no pensamos? En que estamos bien ahora. No, y no tan solo eso, sino que ¿por qué en vez de gastar nuestra energía en pensar en situaciones de fracasos, en escenarios de fracaso, ¿por qué no pensamos en escenarios de triunfo? Exacto, no. El mes que viene, en vez de tú pensar que vas a estar debajo de un puente, el mes que viene voy a estar en una casa aún mejor. Exactamente. Entonces, el ser humano y nosotros tenemos pero tendemos a hacer eso. Tendemos a pensar en escenarios de fracaso antes de pensar en escenarios. Y entonces hay gente que dice, no, porque tú tienes que ser realista. Mira, muchachos, realista. Si yo me dejo llevar del realismo en mi vida, olvídate de eso. Entonces, lo mejor de eso es no pensar en el pasado y dirigirte hacia el futuro con una mente progresiva y una mente optimista y positiva a que tú vas a recibir una bendición especial. Hermano, y tú sabes que las noticias siempre nos están diciendo... Yo trato de no ver noticias, lo más que puedo. No, yo definitivamente no veo noticias, porque es necesario no saber y actualizarse y saber lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa es que las noticias más importantes y más trágicas que tú siempre te vas a enterar, porque son las más que le dan duro. Entonces hay gente que se preocupan tanto por lo que va a pasar mañana. Si ya la Biblia lo dijo, ya nosotros tenemos un libro ahí que nos dijo exactamente lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué no tenemos que preocupar, afanar? Cuando Cristo venga y pase todo el revolú que va a pasar, que es lo que nosotros creemos, olvídate de eso. ¿Por qué yo voy a ponerme a mortificar mi vida ahora? Que qué va a pasar después y que voy a empezar a guardar esto y a guardar lo otro y hacer aquello y aquello. No tenemos por qué frustrarnos ni desesperarnos. Si Dios, ya eso está escrito. Y lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. Tú puedes guardar 1,000,000 de cosas. De que para el futuro, para por si acaso pasa algo y qué sé yo, cuando viene y te muere antes de que pasó lo que pasó. O whatever. No es que uno no va a estar negligente y no va a tener provisión. Y no tan solo eso. Pero no enfocarte, no desesperarte o hacer eso como una prioridad en tu vida. Lo que pasa es que hay tanta gente muriendo de hambre en estos días, entonces tú te vas a poner a guardar cosas que otras personas pueden aprovechar. Pueden necesitar. Porque tú no coges esos $20 o esos $100 que tú vas a utilizar para guardar algo para ti mismo, cuando tú puedes enviarlo para una misión, para África, para donde sea. Cualquier institución de necesidad. Así que exactamente, aquí mismo en Estados Unidos la hay. Alimentan a los deambulantes, tantos deambulantes que hay por ahí. Ponte a cocinar y haz comida para toda esa gente. Todo eso que tú tengas por ahí guardado, tú te haces una comidita y sales por ahí por las calles, que bastante deambulantes que hay. Exactamente. Y se los regala. Y así tú vives el ahora. Yo creo que hemos concluido nuestro maravilloso podcast de hoy. Invitamos a los amigos a que nos escuchen a través de iTunes, a través de Stitcher, a través de Spotify. Mira, oye, compártelo. Mira, comenta. Mira, Ok.
De eso es que estamos hablando, mi gente. De eso es que estamos hablando. Él no tiene problema con ser como es. No tengo problema con eso. No tengo, en ese aspecto yo no tengo miedo. No tiene ahora, pero gracias al Señor por las experiencias y por los años. Exactamente. Pero nos queremos despedir con una palabra positiva. Te queremos decir, y la palabra positiva es la siguiente: no tengan miedo. Ay, yo pensaba que tú ibas más profundo. No, hombre, no. Yo estoy aquí pensando, espérate, que él va a dar una palabra de profeta, tú sabes. No tengan miedo. Eso lo iba a decir yo. Ya, no seas miedoso. Así que nos vemos. Bye. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico transparentepod@gmail.com. También tenemos nuestra página en Facebook como Soy la Gilberto Colón. Puedes buscar nuestra página oficial en Facebook, Transparente. Yes, en mi Instagram como Soy la Patino 28 y Twitter Soy la Patino. Búscame en mi Instagram, Gilberto Colón 17, y en Twitter de la misma manera, Gilberto Colón 17. Algo muy importante, cuando escriban mi nombre es con Z. Sí, así que bendiciones.